Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, querida. Buenas tardes a ti, a la audiencia, y contenta porque ganó Uruguay. Bueno, ya viste que estuvimos disfrazando acá con Analía, así que Bueno. con la celeste estábamos. ¿Qué te parece? Y con las dos banderitas. Sí, también. estamos al tono con el día. Muy bien. Bueno, seguimos con los laberintos. Qué tema apasionante, ¿no? Es un tema muy apasionante, sí, porque como somos laberintos nosotros mismos, Tal cual. es lógico que nos apasione. Y existen distintos tipos de laberintos que ya has estado hablando, pero quizás hoy entremos en esos laberintos espiralados, comunes en la artesanía, en los dibujos y en distintos rituales quizás nativos. ¿Qué significado tuvieron ese tipo de laberintos y dónde los podemos encontrar? Sí, es interesante tu pregunta, porque por lo general nosotros hablamos de otro tipo de laberintos que son más cercanos porque están en Sudamérica, sí, tipo los de las líneas de Nazca. Claro. Pero esos espiralados, que ya hablamos que se encontraban en petroglifos, sí, en nuestro país y todo, pero entre las tribus norteamericanas, entre las tribus de los navajos y de los indios Hopi, había laberintos espiralados que tenían una gran variedad de significados. Sí. Iban desde símbolos representativos de una nueva vida hasta incluso la muerte misma, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la vida y la muerte están muy entrelazados, ¿no? Ni más ni menos, que es nuestro inicio y nuestro fin. Entonces ellos le llamaban tapu-at. Sí. O símbolo madre-hijo. Uh-huh. Y bueno, hay un historiador y un estudioso, Frank Waters, que investigó todo el mito y el significado del surgimiento, sí, de esto. Y bueno, y parece que los Hopi representaban un mundo en forma de laberinto. Claro. Que no estaban nada equivocados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos conocían ese laberinto como el representativo de la madre tierra. Claro. Entonces, la madre tierra y su hijo, lógico Sí, es, sí. porque si una madre no tiene hijos, claro, no se perpetúa. Entonces, eso representaba el renacimiento espiritual, uh-huh, o la purificación, en el caso de la muerte, que se producía al pasar de un mundo hacia el siguiente. claro. Los europeos también y los griegos con el inframundo y todo lo demás también, o sea que vemos que culturas tan diferentes, sí, como en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, todos tienen algún punto en común con los laberintos, ¿no? Claro. Y existen en los Hopi también unos laberintos de forma cuadrada, no solo circulares, ¿no? Claro. Aunque predominan los circulares. Uh-huh. Y te voy a explicar un poquito por qué, si te parece. Sí, cómo no. Porque ellos consideran que el laberinto simboliza el útero femenino, uh-huh, que solo es accesible, sí, o sea, solo se llega al centro, si uno es puro y perfecto. claro. Entonces, una semilla con esas condiciones podría fertilizar al óvulo, producir nuevas vidas, y bueno, o un nuevo renacimiento en cuanto a la reencarnación, porque en eso creían. Claro. Entonces, para ellos, el hecho de entrar y de lograr llegar al centro del laberinto producía una vida nueva. Claro. Y bueno, el centro del laberinto era un lugar, el del espiralado, sí, era un lugar donde en forma simbólica el caos se transformaba en orden. Claro. Y el cosmos, a través de los rayos solares, como todos, de una manera u otra, le rendían pleitesía al Sol, sí, y el Sol aparece como una forma circular siempre, sí, bueno, lo imitaban y le colocaban postes alrededor.
Claro. De esa especie de circunferencia que hacían, y esos espacios representaban distintas cosas, eran espacios sagrados, Sí. y bueno, y representaban lo que ellos consideraban la kiva. Kiva era el laberinto, la creación e incluso la danza. Claro. Pero si a ti te parece, porque hay mucha gente que está tan interesada en el versallesco, Sí, yo te que iba, me han escrito empezamos, incluso. claro que sí, yo lo anuncié hoy al principio del programa que Luis XIV, el rey, conocido Rey Sol, Sí, tuvo una enorme pasión por estos sí. laberintos, y eso quedó de alguna manera, dejó constancia en Versalles, ¿no? ¿Por qué el interés de estos laberintos y cómo lo logró Luis XIV? Claro, bueno, yo termino de decirte que los Hopi Sí, consideraban que él era, como decíamos, representativo del laberinto, la kiva, la creación, e incluso la danza. claro. Porque en alguna audición futura, si quieres, podemos hablar de las danzas laberínticas, que tienen Muy bien. es todo un tema. Vamos la a danza ser laberintica. expertas, Carmen, contigo en laberintos, ¿eh? Sí. Esperemos que lo sepamos arreglar en la vida. Exacto, ¿no? ojalá. Bueno, muy bien. Bueno, tú me preguntabas de Luis XIV, que Sí. ya Gabriel habló mucho Sí, de habló, él. pero no de los laberintos, justamente. No habló de los laberintos porque él hablaba de Luis XIV y los laberintos, y él admira profundamente a Luis XIV y le quita de repente, como cuando uno admira mucho a alguien, le quita algunas cosas que están en negro, no en blanco. Sí, tuvimos, esa visión la tuvimos el otro día. Sí, yo los escuché. Bueno, yo los escuché. muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo porque me encanta, pero por supuesto tengo una opinión diferente. Está bien. Pero no es mía, es de los historiadores. Sí. Sabemos que él tenía una pasión por la caza, por las artes, Claro. y que era un enamorado de la jardinería, ¿no? Ujú. Entonces él quiso construir en Versalles, como tú dices, los jardines más inmensos, más elegantes de toda su época, que representaran eso que era él, el Rey Sol. Claro. Y para ello se sirvió, bueno, de arquitectos, escultores, los jardineros más prestigiosos que había en el siglo XVII, como André Lenotre, que era hijo de una familia de jardineros reales, que yo creo que ya hablamos un poco de Lenotre, porque habíamos dicho de que Luis XIV lo admiraba mucho y consultaba todo con él con respecto a lo que jardinería se refiere, ¿no? Entonces, bueno, Luis XIV lo controlaba todo y quería que Versalles fuera una nueva Roma, ¿no? La demostración de su imperio, porque para él ya no era un rey, él era un emperador, a pesar de que no dominaba cantidad de países como un verdadero emperador, pero así él se comparaba con Apolo, con el dios del sol. Tú que has ido a Versalles habrás visto que en todas partes está el sol representado en las rejas, en las portadas, en las paredes, bueno. Entonces, hoy no queda ningún vestigio de aquel laberinto. No. Pero podemos saber cómo era gracias a que había muchos grabados y hay textos originales de la época. Entonces, el laberinto de él no era buscando lo religioso. ¿Cómo estaban diseñados y qué esculturas contenían esos laberintos? Contenía justamente, porque él buscaba un divertimento, porque lo consideraba su parque de placer. Claro. Entonces, él, además de, bueno, todo ese diseño que hizo con Lenotre, en el cual era un laberinto rizoma, porque era un laberinto especial para perderse, porque era su objetivo, porque te acuerdas que eran encuentros amorosos, ¿no? Pero bueno, me da risa porque le decís, ¿te acuerdas que eran cuentos amorosos? Me acuerdo, me acuerdo. Esa es la parte más picante de los laberintos. Bueno, y justamente tenía unas estatuas fabulosas que tenían relación con elementos literarios. Sí. Entonces, él había llamado
a los dos famosos escritores que eran Charles Perrault, Sí, escritor tan conocido como sí. El gato con botas, La bella durmiente, en fin, y al poeta Jean de La Fontaine. ¿Y qué les pidió? Bueno, él les pidió que ellos se encargaran, y les pidió una cosa bastante difícil, ¿no? Sí, Que ellos se encargaran de diseñar, aunque sea en forma literaria, y luego sí, los artistas los llevaban al hecho, la idea de que hubieran fuentes representando historias, claro. historias de Esopo, o escritos de Perrault. En fin, él consideraba que su laberinto era tan fantástico que le pidió incluso a Perrault que escribiese una guía Claro. para él mismo, que lo imprimieron en la imprenta real entre 1677 y 79, lo encuadernaron. ¿Y qué decía esa guía? Bueno, esa guía indicaba, bueno, un poco mostraba cómo se había construido el laberinto, e indicaba dónde estaban y qué significaban determinadas estatuas, determinadas fuentes, Sí. pero no tenía una guía para entrar y salir, ¿eh? Ah, no. Ah, no, porque eso, si no podían encontrarse con alguna pareja en actitudes non sanctas. Ah, no, no. Esa era para preservar esos encuentros. Sí. Entonces lo encuadernaron en color rojo, con el monograma Sí. real, se guardaron las copias en la Biblioteca Real, por suerte, Sí. porque así llegaron hasta hoy, Claro. y se regalaban solo a visitantes de mucha categoría. Ujú. Y Perrault también escribió una descripción del laberinto en 1675, que dice textual, esto A lo ver. voy a leer. Sí, cómo no. Dice, es un bosquecillo cuadrado. Bueno, tan de bosquecillo no, porque era semejante bosque, Claro, ¿no? sí. Pero bueno. Era grande, es grande Versalles. Con árboles jóvenes, muy tupidos y exuberantes, con una gran cantidad de senderos que se entrecruzan con tal ingenio que nada resulta tan agradable como perderse allí. Ujú. Al final de los senderos y allí donde se cruzan hay fuentes situadas de tal modo que allí donde uno se encuentre siempre ve 3 o 4 o incluso 6 o 7 fuentes a la vez. Claro, Bueno, en total había 39 fuentes claro. y incorporaban 300 esculturas de animales. Claro. Y más o menos 100 de ellas lanzaban agua. Y los animales estaban esculpidos y pintados con colores realistas. Claro. Y bueno, trataban de semejar la realidad. Y el agua no caía en forma accidental. ¿Por qué, Carmen? No, el agua no caía en forma accidental justamente porque trataban de que al caer se animara el carácter de los animales retratados, ¿no? Ah, mira qué Entonces se interesante. usaba el agua, pero de un modo expresivo, Claro. no accidental como bien dices, ¿no? Ujú. Y en la entrada del laberinto había 2 esculturas. ¿De quiénes eran? A ver. Una de un anciano y feo Esopo, Sí. y otra de un joven y hermoso Cupido. Ah, mira qué interesante. Conocidos los dos, ¿no? Sí, conocidos los dos y además extremos, ¿no? El anciano, el feo, Claro. el joven, hermoso. Sí. El anciano que siempre hablaba a través de fábulas, Sí. diríamos, o sea, que era la ética. Y Sí. Cupido, el joven, que era el amor, por encima de todo. Y Perrault imaginó un cuento casual que me A gustaría un que encuentro, sí. entre Apolo y Cupido, ¿no? Sí, sí. Y sí, me gustaría que nos cuentes cómo fue ese encuentro, qué Sí, pasó. y con esa imaginación de Perrault se imaginó Sí. ese encuentro nada menos que entre Apolo y Cupido en los terrenos de Versalles. Entonces, Sí. el joven dios Apolo Sí. le decía a Cupido que dejaré para ti toda la gloria,
y te permitiré que lo dirijas todo, siempre y cuando me garantices que pueda construir el laberinto que amo con pasión y que casa tanto conmigo. Pues sabes, le decía, que yo mismo soy un laberinto en el que es fácil perderse. Mi idea es crear toda una serie de fuentes allí y adornarlas con los personajes de las más ingeniosas fábulas de Esopo, con las que transmitiré lecciones y máximas para aconsejar a los amantes. Mira que hasta aquí cuidaron a los amantes. Hasta allí, hasta el propio Perrault, por supuesto, que a instancias de Luis XIV. Me imagino. Naturalmente. Sí, estuvimos hablando bastante mujeriego, Luis XIV. Tremendamente mujeriego, por eso me causa gracia cuando Gabriel dice, no era frívolo. No. Bueno. No sé, lo que mujeriego, eso no me lo pudo negar. La frivolidad sexual estaba a la orden del día. No sé si frivolidad, pero que era... Sí, porque las relaciones de él no eran constantes, eran muy frívolas, o sea, alguna logró llegar incluso a hacer un matrimonio morganático con él, pero en realidad hubo una cantidad enorme de amantes que pasaron así. Se podría decir que era bastante liberal, Luis XIV. Totalmente. Bueno, la corte francesa era tremenda, ¿no? Dirías tú. Claro, diría yo. Eran fatales. Eran fatales. Es una palabra bien mía, Carmen, ¿no? Sí, por eso me encanta esa palabra. Y bueno, era un lugar donde los mortales podían perderse Pero no seguían parámetros habituales. ¿Por qué? Porque no tenían esa meta central de los laberintos. ¿Te acuerdas que la mayoría de los laberintos, el centro es lo fundamental? Claro. Inclusive en los indios Hopi, que estábamos hablando hoy, el centro era el centro de vida, el centro del útero, claro. En fin. En el cretense recordarás que el centro siempre tenía dibujado, grabado, claro, a Teseo dando muerte al Minotauro. Sí. O sea, todos trataban de llegar a la meta central, pero no. Claro. Porque claro, no le convenía tener una meta central. Claro. Y permitir echar la vista atrás, ¿no? Pero sí lograron Perrault y La Fontaine, a través de las fábulas de Esopo, transmitir alguna educación moral, donde los hombres y las mujeres podían caminar entre los árboles en busca de verdades ocultas, ¿no? Pero en realidad, yo si tú quieres te hablo un poquito de los grupos escultóricos que ilustraban algunas fábulas, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, está la fábula de la lechuza y los pájaros, que capaz que nos querés compartir, que hay una moraleja de Perrault ahí. Sí, como toda fábula de Esopo, como toda fábula en general. Sí. La pobre lechuza era rechazada por los otros pájaros, porque es lógico, la lechuza no es bonita, claro, el plumaje es oscuro, tiene una manera de ulular áspera, no canta, no gorjea. Entonces de ahí que solo se atrevía a salir por las noches. Claro. Y la moraleja, según el autor, es que cualquier hombre prudente que desea pasar indemne por el laberinto del amor, ¿ves que dice el laberinto del amor? Sí, ¿no? del amor. Debe tener un lenguaje amable y vestir de forma adecuada. Claro. Tiene otras fábulas. Sí. No sé si querés que hable de alguna. Sí, tenemos unos minutitos más si querés compartir alguna. Bueno, alguna fábula, como la de los pavos reales y el arrendajo. Sí. Que se vistió un día el arrendajo con plumas que habían perdido los pavos. Sí. Y disfrazada así se creyó que iba a ser aceptado por ellos, ¿no? Claro. Pero estos se burlan de él porque lo descubren enseguida y lo atacan. Y la moraleja les gustaba a los cortesanos de Versalles porque no tiene sentido fingir maneras galantes cuando uno no proviene de alta cuna. Claro. Eso era bien para los cortesanos de la época, ¿no? Había
alguna otra. Que no tenía habían otras que no estaban exentas, por ejemplo, de mensajes políticos, ¿no? De las clases políticas. Sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, algunas eran combates entre animales Sí. en los parterres de agua, y en Las ranas y Júpiter, Sí. que es otra fábula, estaba representada la nación de las ranas, Sí. que le pedía a Júpiter que les enviase un rey. Claro. Y este les envía al rey Lenio, Sí. que en realidad no sirve para nada. Ah, ¿no? No. Entonces cayó como cae un leño cuando cortan un Sí. árbol, con mucho estrépito, pero no sirvió para nada. Entonces las ranas se quejaron, reclamaron un monarca activo. Claro. Pero entonces Júpiter se enfadó. Recuerdas que Sí. los dioses tenían los mismos defectos, además de los humanos. Claro. Y les envió al rey Grulla, Ajá. que se las comió para desayunar. Ah, mira, acabó el problema rápidamente. Rápidamente, para almorzar y cenar. O sea que la moraleja era que hay que aceptar al rey que les ha tocado en suerte, porque otro podía ser mucho peor. Y ahí se ponía el sayo Luis XIV y quedaba fantástico. Entonces quedaba, imagínate, era aceptar ese absolutismo tremendo que tenía, ¿no? Claro, claro. Bueno, y con respecto a los juegos de Luis XIV, bueno, él cuando era joven, incluso antes, cuando todavía estaba la regencia de su madre, de María Teresa de Austria, él era muy adepto al billar. Sí. Y también a los naipes, porque María Teresa de Austria era una jugadora empedernida. Claro. Lo mismo que la reina. Sí. Las dos dejaron tremendas deudas que tuvo que pagar Luis XIV, ¿no? Pero hay un juego muy cruel que tal vez forme parte de la leyenda negra de Luis XIV, no sé. ¿Cuál fue? Pero ese juego muy cruel era utilizar los laberintos para entretener a la corte, jugando a cazar prisioneros. Ajá. ¿Y sabés qué hacían con los prisioneros? Los untaban, generalmente eran prisioneros de alta traición, ¿eh? Sí, sí. No era cualquier prisionero. Los untaban con brea, los emplumaban y luego los soltaban en el laberinto. Claro. Y los cazaban como una presa de caza, obteniendo premios por ello, ¿no? Claro. Bueno, te imaginas que es tremendo También obtenía el perdón el prisionero que lograba por su habilidad serpentear en el laberinto, y en el tiempo estipulado lograba evitar que lo cazaran. Claro, claro. Bueno, pero era un juego de una crueldad absoluta. Claro. Porque lo cazaban con distintos elementos y bueno, iba siendo lastimado, iba dejando por Gabriel nos está escuchando, ¿sabes de dónde? Desde la playa. Debe de estar que arde. Ah, claro, le estoy hablando de su admirado Luis XIV. Bueno, esto va a traer lugar réplicas en su columna. Ay, sí, seguramente. No importa, pero yo le di la salida de que puede ser la leyenda negra. Vos ¿no? ahí estás dando otra opción. Carmencita, estamos en el último minuto. No sé cómo querés cerrar porque me tengo que ir a la pausa. Bueno, no. Lo que te digo que hay otro laberinto muy conocido que en Venecia, el de Villa Pisani, el cual hasta hoy se puede visitar para quienes van a Venecia. Sí. Y que la torre está coronada por una estatua de Minerva, porque ese sí tiene círculos concéntricos y una torre para ver todo el laberinto. Yo creo que tú pusiste una fotografía la vez pasada. Y bueno, la leyenda dice que el propio Napoleón se perdió en ese laberinto en 1807 durante una visita a la villa italiana, y que a pesar de haber sido parcialmente destruida por las tropas napoleónicas, el conjunto se conservó y fue escenario de las negociaciones de alianza entre Mussolini
y Hitler, Ah, mira qué previas a increíble. la Segunda Guerra Mundial. Vos te das cuenta que eligieron un laberinto para negociar sus Claro. alianzas. Sí, sí, sí. Es algo a tener en cuenta. Bueno, ya dejas una interrogante para ver por qué, si te parece, lo Sí, analizamos. en realidad, bueno, supongo yo, no hay mucha bibliografía al respecto, pero supongo yo que lo eligieron como una especie de, Un lugar sí, estratégico. del lugar estratégico. No obstante, bueno, las danzas laberínticas, que me parece que son muy apasionantes y que se han descubierto hasta en jarras etruscas, Sí. sería interesante hablar Bueno, de las eso. abordamos si te parece en tu próxima columna, Muy Carmen. bien. Muchísimas gracias, Un un placer, placer. querida. Que pases muy bien. Gracias igualmente. Los invito a hacer una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Vivencias. Vivencias.